Esto es Tercer Milenio. Soy Jaime Maussan. Hoy le presentaremos un verdadero tesoro. La colección de fotografías analógicas logradas por el señor Wendell Stevens, uno de los investigadores más importantes en la historia del fenómeno de los objetos voladores no identificados, antes de que cambiasen a, como los llamamos ahora, anómalos. Wendell coleccionaba a los UFOs o a los ovnis y logró imágenes fantásticas cuando no existía el Photoshop. De hecho, no existían las computadoras personales. Lo que va a ver usted es muy probablemente real. Y por tanto, resulta trascendente que se conozca esta investigación y estas evidencias que han permanecido ocultas por más de 50 años. Ahora las vamos a dar a conocer. Primer lugar en el mundo, primer programa en el mundo que lo va a hacer, así es que es una verdadera exclusiva, que le presento aquí con Carlos Clemente. En este programa especial le presentamos algunas de las más extraordinarias fotografías de ovnis. Desde la década de los años 40, con las primeras evidencias, era más difícil crear falsificaciones. No había los medios para poder hacerlo. Sin embargo, existe una colección creada por un investigador de nombre Wendell Stevens, quien logró reunir la mayor colección de fotografías y negativos analógicos cuando no existían ni el Internet y tampoco las computadoras personales. No existían programas de edición de imágenes. Por lo tanto, la colección que aquí le mostramos consta de fotografías que son precisamente analógicas y se las vamos a mostrar como nunca antes las había visto y con la mayor calidad. El coronel Wendell Stevens fue uno de los investigadores más activos e importantes dentro de la investigación ovni extraterrestre. Pasó 23 años en servicio activo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como piloto. Se especializó en inteligencia técnica aérea y en el diseño de aeronaves avanzadas. Se graduó de la primera escuela de pilotos de pruebas del Cuerpo Aéreo del Ejército y a la edad de 20 años fue oficial de proyectos en el avión de combate P-47. Durante la Segunda Guerra Mundial voló en combate y fue piloto de pruebas. Después de la Segunda Guerra Mundial fue asignado a una base aérea en Alaska, donde instruyó a las tripulaciones de los B-29, quienes frecuentemente describen encuentros con objetos en forma de disco y muchos fenómenos aéreos anómalos. En este punto nace en el coronel Wendell Stevens un verdadero interés por conocer más acerca de esta tecnología desconocida y superior en todos los sentidos con lo conocido en 1947. Estas importantes fotografías fueron registradas por Daniel W. Fry, ingeniero aeronáutico quien dice haber establecido contacto directo con seres extraterrestres el 4 de julio de 1950. El coronel Wendell Stevens contaba con secuencias de fotografías de las naves de origen extraterrestre que se mostraban abiertamente para que lograra obtener imágenes claras y nítidas de sus naves. De esta manera, el ingeniero Daniel Fry le confirmaba al mundo su contacto cercano con supuestos seres extraterrestres. Sus fotografías muestran con gran cercanía y claridad a estos objetos en forma de disco, los cuales se encontraban muy cerca de él. En este caso, de acuerdo al testigo, los seres que tripulaban estos objetos posaban libremente y muy cerca para poder ser fotografiados de esta forma tan clara. High Bridge, Nueva Jersey, 1950. Un hombre llamado Howard Menger logró extraordinarias imágenes de supuestas naves de origen extraterrestre y a sus tripulantes que afirmaban provenir del planeta Venus. En esta serie de imágenes que el coronel Wendell Stevens logró documentar, se aprecia con gran claridad a uno de estos discos en tierra, y se puede apreciar con toda claridad a uno de los tripulantes de origen extraterrestre, de pie, justo al frente de un color oscuro, quizás para que no se viera con claridad su aspecto. El tipo de nave es similar a los objetos fotografiados por otro personaje llamado George Adamski, que también logró fotografiar a estos vehículos espaciales supuestamente de origen extraterrestre en la zona de Palomar Garden en el estado de California. Si comparamos las fotografías de Menger y Adamski, podemos establecer que se trata del mismo patrón.
El tipo de nave es similar a los objetos fotografiados por otro personaje llamado Georg Adamski, que también logró fotografiar a estos vehículos espaciales supuestamente de origen extraterrestre en la zona de Palomar Garden en el estado de California. Aunque el caso del contactado con seres extraterrestres Georg Adamski no fue investigado por el coronel Wendell Stevens, es importante mencionar que las naves que principalmente fotografió presentan esta forma de disco con un domo muy pronunciado a manera de campana. El contacto de Adamski da inicio el 18 de febrero de 1953 con seres de origen extraterrestre de cabello largo y rubio, quienes decían provenir del planeta Venus. Las fotografías que logró obtener son muy claras, esto gracias a que los tripulantes de las supuestas naves de origen extraterrestre posaban literalmente para Adamski. De esta manera se registraron estas impactantes imágenes. Un disco que levitaba muy cerca para que se obtuviera la mejor de las tomas. Tanto el caso de Howard Menger y la experiencia de Georg Adamski guardan un paralelismo muy importante, ya que el tipo de vehículos fotografiados parece ser el mismo, aunado a la información que sostenían acerca de la procedencia de los seres extraterrestres, el planeta Venus en ambos casos. Algo que parece no ser una coincidencia, ¿no lo cree? Pero existe otro caso, en el cual también encontramos el mismo tipo de vehículo de origen no humano. En una fotografía del 16 de julio de 1945 de la primera detonación de una bomba atómica de la historia, efectuada en el desierto de White Sands en Nuevo México, Estados Unidos, el investigador de origen italiano Pier Giorgio Caria encontró la presencia de un objeto en forma de disco que se encontraba posado en tierra a tan solo unos kilómetros de la gran explosión. Al analizar con mejor detalle esta fotografía, podemos observar que la nave se posó en la superficie, muy cerca de la burbuja generada por la detonación. La fotografía fue obtenida con una de las 10 cámaras Rapatronic que se situaron alrededor de la explosión. Esta fotografía fue lograda con la cámara frontal con un tiempo de exposición de 10 nanosegundos. Esto quiere decir que se obtuvo en milisegundos. En la toma original, lo que estamos observando es la gran onda expansiva registrada tan solo un milisegundo después de la detonación. De acuerdo a los datos, su estudio permitió estudiar el comportamiento de la materia menos de un segundo después de la explosión. Precisamente años más tarde, en 1952, el señor Georg Adamski, un hombre que aseguró mantener contacto con los visitantes, presentó una serie de filmes y fotografías de las naves en las que se desplazaban estos seres. Al comparar la imagen obtenida en Nuevo México durante la detonación con la del señor Adamski, se encontró que ambas presentan enormes similitudes. Nadie imaginó que esta fotografía confirmaría la existencia de esta nave que expone forma de disco y una pequeña protuberancia en la parte superior. Asimismo, se encontró que la nave fotografiada en 1945 también presenta las esferas que se observan en la zona inferior de los ovnis de Adamski y que estarían vinculadas a los sistemas magnéticos de navegación. Una confirmación extraordinaria, ¿no lo cree? No se vaya, que continuamos con más fotografías reales y extraordinarias de casos insólitos ocurridos en la Tierra, donde podemos ver con toda claridad presuntas naves de origen extraterrestre. A Wendell Stevens lo conocimos muy bien. Pudimos pues realmente viajar. Con él realizamos el caso de Amaury Rivera Toro en Puerto Rico, un caso extraordinario en 1991. Wendell, siempre que había un caso importante, iba detrás de él y lograba las evidencias antes que nadie, incluso antes que los hombres de negro. Ahí está el caso de Paul Vila, que le vamos a presentar con imágenes originales. Max Heffling, un policía que logró fotografías, un solo caso, una sola ocasión, pero extraordinarias fotografías clásicas y otros más. Fotografías inéditas que permanecen desconocidas hasta el día de hoy. De verdad, extraordinario. Yo no sé cómo esto ha permanecido así sin que nadie le ponga la atención debida. Afortunadamente llegaron a nuestras manos y aquí se las presentamos con mucho orgullo. Ahora le mostraremos imágenes muy claras y extraordinarias de otros casos, en los cuales los testigos lograron fotografiar en diversas ocasiones a estos vehículos de procedencia no humana en la Tierra.
Albuquerque, Nuevo México, 1963. Mientras realizaba un recorrido con su camioneta por Albuquerque, el veterano de la Segunda Guerra Mundial Apolinar Alberto Villa, mejor conocido como Paul Villa, logró fotografiar a través de su cámara una supuesta nave de origen extraterrestre con forma de platillo. Las imágenes captadas muestran una extraordinaria definición debido al tipo de cámara y película de 120 milímetros que utilizó. Es así como muestra una serie de fotografías que asombran el mundo entero. Pero Paul Villa afirmó también recibir visitas en su casa de los llamados hombres de negro, quienes le obligaron a callar todo lo que estaba afirmando, por lo que durante algunos años guardó silencio debido al acoso que sufría y se alejó de toda entrevista, dejando un archivo con más de 50 fotografías de objetos voladores no identificados, mismas que aparecieron en el diario internacional OVNI publicado por Gabriel Green en 1965. Fue entonces que el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wendell Stevens, se encargó de recopilar la mayoría de las imágenes, asombrado por la calidad con la cual habían sido captadas. Las naves fotografiadas por Paul Villa son parte importante del legado del coronel Wendell Stevens y son sin duda alguna de las más claras de ese tiempo. Ahora le mostraremos extraordinarias fotografías obtenidas por el policía de carreteras en el Departamento de Tráfico del Condado de Orange, el señor Rex Helfen, al ir circulando en una carretera en Santa Ana, California, el 3 de agosto de 1965. Al ir circulando esa mañana a bordo de su camioneta, se detuvo a un costado del camino, cuando de pronto la radio del vehículo dejó de funcionar. Inmediatamente vio lo que al principio creyó un avión que se acercaba desde la izquierda, pero unos instantes después se dio cuenta de que era un disco con una cúpula, por lo que tomó su cámara Polaroid modelo 101, que forma parte del equipo de los policías de tráfico del condado de Orange, y tomó la primera fotografía a través del parabrisas del camión. Primero lo observé por la ventana izquierda de la cabina y pensé que era un avión convencional en ese momento. Sin embargo, un segundo después, se hizo evidente que no era un avión convencional. Y atrajo mi interés hasta el punto de tomar la cámara y tomar una foto al otro lado de la calle frente a mí. Simplemente tomé la cámara y apunté para tomar una foto rápida y estas fotos salieron y se revelaron fuera de la cámara. Otra secuencia que siguió fue que el objeto se movió hacia el otro lado y salió por el otro lado, el lado derecho, y fue eliminado. Todas estas fotos se revelaron fuera de la cámara. Bueno, esta foto es la número 1 tomada a través del parabrisas de la cabina, seguida por una foto número 2 tomada por la ventana de la derecha y por supuesto la foto número 3. La secuencia de fotografías que el coronel Wendell Stevens logró analizar y publicar son de una claridad extraordinaria. Aquí podemos ver cómo este objeto en forma de disco se presentó a pocos metros de distancia sobre la carretera. Otro caso importante en el cual se lograron extraordinarias fotografías de ovnis ocurrió en la localidad de McMinnville en el estado de Oregon. De acuerdo a los archivos del coronel Wendell Stevens, el 11 de mayo de 1950, a las 19:30 horas, Evelyn Trent estaba caminando de regreso a su granja después de dar de comer a unos animales. Antes de llegar a su destino, afirmó ver un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente en su dirección desde el noreste. Ella gritó a su esposo, Paul Trent, quien estaba dentro de la casa. Al salir, afirmó que también vio el objeto. Después de un corto tiempo regresó a su casa para tomar su cámara, con la cual logró tomar 2 fotos del objeto antes de que se fuera rápidamente hacia el oeste. El padre de Paul afirmó que vio brevemente el objeto antes de que se fuera volando. Las fotografías fueron publicadas en la revista Life y en periódicos de todo el país. En ese momento, y a menudo, se consideran entre las más famosas que se hayan tomado de un ovni. No se vaya, que continuamos con uno de los casos con las mejores evidencias en fotografía de todos los tiempos. Wendell Stevens tuvo la oportunidad de llegar antes que nadie al caso de Billy Meier. Meier, como todos sabemos, era un hombre que vivía en las montañas de Suiza. Su caso no había trascendido. Algunos periódicos locales habrían publicado alguna fotografía. Sin embargo, Wendell se dio cuenta de ello y viajó hasta Schmidt-Ruti, en Suiza. Y ahí entró en contacto con Meier, desarrolló una amistad, una profunda amistad, y obtuvo las evidencias
directamente de Billy Mayer. Después vendrían los investigadores Britt Elders y Lee Elders, amigos nuestros también, quienes lograron pues presentar este caso en la década de los 70s, 80s, y así adquirió la celebridad mundial que finalmente con las aportaciones que hicimos nosotros terminó de ser conocido este extraordinario caso. Vamos entonces con Wendell Stevens y Billy Mayer. Ahora le mostraremos una pequeña selección de fotografías analizadas y además investigadas por el coronel Wendell Stevens, obtenidas por el suizo Edward Billy Mayer desde 1975. Desde el momento que se enteró del caso de Billy, viajó a Suiza para tratar de entrevistarse con Mayer, quien le mostraría decenas de fotografías y filmaciones de las naves de origen no humano que se presentaban ante él, así como muestras de metales muy raros que no son de la Tierra. Al viajar a Suiza tuvo la gran oportunidad de visitar inclusive los lugares donde fueron tomadas cada una de las secuencias fotográficas de las naves de origen extraterrestre, las cuales son de una calidad extraordinaria. Hinwil, Suiza, 4 de marzo de 1981. Esta fotografía muestra al objeto por la parte inferior de su estructura, y este se encontraba a unos cuantos metros de distancia justo sobre Billy Mayer. Fischenthal, Suiza, 29 de marzo de 1976. Durante el atardecer, Mayer logra esta extraordinaria secuencia de fotografías en la cual podemos observar a una de las naves extraterrestres levitando justo por detrás de un árbol, y en otro momento situado en otro punto del cielo. Al estar posando libremente para él, logró fotografías nítidas de las naves como podemos apreciar. Hinwil, Suiza, 8 de marzo de 1976. Obtiene otra serie de fotografías, pero en esta ocasión se presentan 3 objetos en forma de disco, también a una corta distancia del terreno. Ahora captura a los 3 objetos levitando sobre el valle y utiliza las ramas de un árbol como punto de referencia. En la toma final, los 3 objetos permanecen a una corta distancia, y Mayer utiliza ahora su tripié para mostrar la distancia a la que se encontraban estas naves. 9 de julio de 1975. Lago Pfäffikon, en Wettisikon, Suiza. Cerca del sendero del lago realiza una fotografía de un objeto en forma de disco, el cual se encontraba por detrás de un pino de una altura de 20 a 30 metros aproximadamente. De esta forma podemos apreciar las dimensiones de esta nave también. Las fotografías y videos fueron analizados en los laboratorios de Design Technology en California, donde Neil Davis, con el uso de la instrumentación más sofisticada de la época, realizó un estudio profundo de los negativos de las fotografías. El resultado final indicó que, por un lado, las fotografías y filmaciones no muestran trucaje, es decir, no se detectaron rastros de falsificaciones. Paralelamente, las fotografías fueron publicadas en varios periódicos y revistas de todo el mundo, tales como Quick en Alemania, Blick en Suiza, Argosy de Estados Unidos, El Giornale dei Misteri en Italia, y recientemente el director de Tercer Milenio, el periodista investigador Jaime Maussan, por tercera ocasión visitó a Mayer una vez, acompañándolo a los sitios donde habría registrado estas extraordinarias fotografías de las naves de origen extraterrestre, que de acuerdo a lo expuesto por este hombre que tiene contacto con los seres detrás de esta impactante tecnología, provienen de la constelación de las Pléyades. Hasta este punto solamente le hemos mostrado una pequeña muestra del archivo fotográfico de un hombre que dedicó parte de su vida a la búsqueda y análisis de fotografías en el mundo de estos vehículos de origen no humano, un legado que demuestra que somos visitados por inteligencias superiores. El 16 de septiembre en Salerno, en Italia, se captó una imagen de un objeto pequeño que ingresa a una nube, pero cuando sale viene acompañado de uno que es 10 o 20 veces más grande. Es impresionante. Realmente jamás imaginamos que ahí se estaba escondiendo un objeto de ese tamaño y que hasta que entró el pequeño salió el mayor. Impresionante, sin duda alguna. Poco antes del anochecer del lunes 16 de septiembre del 2024, desde la ciudad de Salerno, en Italia, el joven Emanuel Martín tuvo la oportunidad de registrar la presencia de un gran objeto
que en los primeros momentos de la grabación se introduce en una nube y después de algunos segundos vuelve a ser observado, pero ahora sorprendentemente lo hace acompañado de un enorme campo de lo que podría ser energía o plasma. Observemos nuevamente esta insólita evidencia. Al realizar un gran acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos observar con mejor detalle lo que ocurrió en el desarrollo de este avistamiento. Confirmamos que la luz se introduce en el banco de nubes y después emerge por arriba en un vuelo sincronizado con la estructura circular que, a decir de analistas e investigadores, podría tratarse de un portal dimensional o magnético, mismo que la teoría señala sería utilizado por inteligencias no humanas para desplazarse de un punto a otro en el universo. Esta es la segunda ocasión que en este año 2024 se manifiesta un fenómeno de estas características. El domingo 23 de junio, en múltiples regiones al sur de Italia, cientos de testigos lograron registrar a través de sus teléfonos móviles los extraños desplazamientos de misteriosos objetos que se movían en el cielo y que exponen gran similitud con el registrado el 16 de septiembre. En redes sociales se compartieron decenas de grabaciones que fueron obtenidas en las localidades de Malta, Sicilia, Tarento, Palermo, Cisternino, entre otras importantes zonas. En todas ellas se observa la gran masa que parece energía, acompañado de otro objeto de forma cilíndrica que brilla con gran intensidad. Giovanni! No, Giovanni, questa è una cosa incredibile, Giovanni! Ma sto filmando! Ma perché qualcosa è trasparente! Cioè, trasparente, si vedeva prima la stella, però, vedi, sul lato si vede che c'è qualcosa come una luce. What is that? I'm so confused. Sì, l'abbiamo organizzato per te I can't either. What is that? It has some radar jamming. Este avistamiento generó asombro y hasta temor entre los residentes. En las imágenes, lo que ha llamado la atención es esa especie de vapor o neblina que parecería un orbe de energía que se sitúa en medio de los dos objetos. De acuerdo a las versiones de los autores de las grabaciones, el paso de estos visitantes era completamente silencioso. ¿De qué podría tratarse todo esto? Los recientes avistamientos en Italia ponen de manifiesto una vez más que algo muy extraño ha venido sucediendo en las últimas semanas en nuestro mundo, donde son constantes los reportes de una presencia que se permite observar de manera abierta, por lo que continuaremos sugiriendo que esto podría ser el preámbulo de un gran contacto. Tercer milenio, Rubén Villatoro. Bueno, hace apenas unos días le presentábamos una imagen de un tetraedro que fue captado muy cerca de una autopista en Pensilvania, en la Unión Americana. Bueno, ahora le vamos a presentar el mismo tetraedro cerca de una autopista, pero ahora muy próxima a Sao Paulo, en Brasil. Y si usted se da cuenta, pues es prácticamente lo mismo, en dos países distintos. Aquí ya no se puede alegar que sea otra cosa. Se trata de una verdadera nave. Las imágenes. Un enorme objeto volador con forma de pirámide invertida fue registrado la tarde del pasado 13 de septiembre muy cerca de una autopista en Sao Paulo, Brasil. Extraña aeronave que permaneció estática por varios minutos y a muy baja altitud, por lo que llamó la atención de un automovilista que se encontraba en la zona. Al realizar un acercamiento, podemos percibir que posee alguna clase de domo en su parte superior. De acuerdo con el testigo, el incidente ocurrió en una zona rural en la que constantemente se reportan fenómenos inusuales. Objeto muy similar al registrado apenas unas semanas antes, el pasado 30 de agosto en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, donde otro automovilista que circulaba en una carretera
detuvo su vehículo al percatarse de la presencia del extraño objeto con forma de pirámide invertida, ovni que se desplazaba lentamente y a muy baja altitud, por lo que al realizar un acercamiento a la toma, es posible notar que en uno de sus costados parece tener alguna clase de abertura, lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de un globo, y que al igual que en el caso de Sao Paulo, posee alguna clase de domo en su parte superior. Ahora, otro objeto muy similar, con apariencia de pirámide invertida, fue grabado muy cerca de una autopista de Sao Paulo, Brasil, la tarde del pasado 13 de septiembre. Bueno, aquí le vamos a presentar dos extraordinarias imágenes, dos verdaderos platillos voladores clásicos. El primero captado el 2 de septiembre en Colombia, extraordinaria imagen, y luego el 15 de septiembre en Vietnam, aunque ahora aparece invertido. Es decir, lo que está arriba ahora está abajo, pero es el mismo. Véalo usted. Dos países distintos, prácticamente del otro lado del mundo, y sin embargo la misma nave. Observe con atención el siguiente video. Se trata de una de las mejores grabaciones registradas desde la nación sudamericana de Colombia, uno de los países que a nivel mundial registra un alto índice de reportes de la presencia de estas tecnologías que se presume tienen un origen no humano. De acuerdo a la información, este impresionante objeto fue registrado el lunes 2 de septiembre del 2024, aunque no se tiene certeza del lugar exacto donde ocurrió el avistamiento. En la toma, observamos un objeto en forma de disco de los que popularmente han sido denominados durante décadas como platillos voladores. Este expone un domo pronunciado en la parte superior y otro igualmente pronunciado en la parte inferior. Destaca por los destellos de misteriosas luces en tonalidad verde dispuestas a todo lo largo de su estructura. Sus dimensiones son considerables y asimismo resulta inexplicable entender cómo puede sustentarse en el aire. No se aprecian elementos tecnológicos que nos permitan entenderlo. Sin duda, uno de los mejores videos registrados en el transcurso del año 2024. De hecho, por sus características, encontramos que expone similitud con el objeto reportado el domingo 15 de septiembre del 2024 desde Vietnam en el sudeste asiático. Otro intrigante fenómeno anómalo no identificado que desafía todas las explicaciones convencionales y que, al igual que el de Colombia, también presenta luces en su estructura. Observe detenidamente en el comparativo. Podemos determinar que se trata del mismo tipo de objeto, pero en el caso de Vietnam, este se encuentra al revés. El parecido es extraordinario. Ambas estructuras fueron registradas con 13 días de diferencia en lugares distantes. Como mencionamos, Colombia ha destacado en los últimos años por las evidencias que genera desde distintas regiones dentro de su territorio, toda vez de que la presencia de objetos en forma de disco es frecuente. Una de las evidencias más destacadas fue reportada desde el interior de un avión comercial que cubría la ruta Bogotá-Medellín el 22 de agosto del año 2023. El pasajero tuvo la oportunidad de registrar cómo un objeto discoidal se aproximó peligrosamente a la aeronave. Un claro ejemplo de la intensa actividad que se desarrolla desde esta nación, que está llamada a ser un verdadero punto de contacto. Tercer milenio, Rubén Villatoro. Con estas imágenes le demuestro que hay una verdadera oleada. Hace unos días le presentamos lo que ocurrió en Tianjin, en China. Por 5 días se presentaron todo tipo de fenómenos. Bueno, ahora le voy a presentar 3 videos captados en 3 países distintos con lo que parece ser el mismo objeto. La primera ocasión fue en la Ciudad de México, luego vino Guadalajara y muy recientemente Bolivia. Todo esto en el plazo de 2 o 3 semanas. O sea, es el mismo objeto, o al menos
muy parecido, idéntico. Aquí las imágenes. Esta impresionante grabación se registró el día 19 de septiembre de 2024, en La Paz, en la nación sudamericana de Bolivia. Nelson Arteaga logró grabar con su teléfono celular a un objeto en forma de disco de color negro, el cual se desplazaba a una cierta distancia del terreno, cerca de la zona donde se ubica el teleférico de esta ciudad. Veamos con atención este punto de la grabación. En nuestro análisis, podemos apreciar que el objeto, conforme avanza, gira sobre su propio eje y presenta un movimiento de balanceo mientras avanza. Al reducir la velocidad del video y acercarnos y contrastar las imágenes, podemos ver con toda claridad la forma de este fenómeno anómalo no identificado. Al congelar un cuadro de la toma, podemos apreciar la forma del disco. Por las características que presenta este objeto, se puede establecer que se trata de tecnología no humana. Y presenta la forma clásica de los llamados discos voladores. Y si lo comparamos con dos casos recientes también, los cuales se presentaron en México, nos daremos cuenta de que son de características similares. El primer video fue registrado en la Ciudad de México, el día 30 de agosto de 2024. Se trata de un objeto en forma de disco, el cual era acompañado de una esfera de color oscuro. Si comparamos esta imagen con la grabación obtenida en Bolivia, podemos establecer que se trata de un objeto de características similares. De igual forma, si comparamos una grabación más, la cual fue registrada en la ciudad de Guadalajara en México, podemos establecer también que es similar al grabado en La Paz, Bolivia. Tres distintas zonas, en América, en donde al parecer, se presentó el mismo tipo de objeto. Y se trata, sin temor a equivocarnos, de tecnología no humana. Aquí están las evidencias, elabore usted sus propias conclusiones. Eddie Meireles es un brasileño que tuvo un encuentro muy cercano con un objeto que aparentemente lo siguió. Él tomó extraordinarias fotografías, incluso se toma una selfie con este objeto. Y de acuerdo a las investigaciones, 2 personas de su equipo fueron asesinadas. Él ha sido acosado por militares y ahora está desaparecido. Por tanto, se saca nuevamente a la luz este caso para tratar de saber qué le pasó a Eddie Meireles. Las imágenes son extraordinarias, sin duda alguna. Las imágenes tomadas por el investigador brasileño y autor Eddie Meireles en 2011, que muestran un objeto esférico con una serie de luces en su parte inferior, le están dando vuelta al mundo. De acuerdo con Meireles, las extraordinarias fotografías fueron tomadas cerca de la cascada de la Purificación en el Parque Nacional Chapada Diamantina, en el estado de Bahía al este de Brasil. Las imágenes muestran una enorme esfera color negro con una serie de brillantes luces amarillas en su parte inferior, y que de acuerdo con el investigador podrían ser alguna clase de medio de propulsión. Pero lo más intrigante es que Meireles informó que tras el encuentro cercano con la misteriosa aeronave, sus compañeros fueron amenazados. 2 de los miembros de su grupo fueron asesinados por los militares y 3 más fueron secuestrados. El medio británico Daily Mail se intentó poner en contacto con Meireles para obtener más información sobre estos incidentes, pero hasta el momento el investigador no ha podido ser encontrado. También en un libro publicado en 2016, Meireles aseguró que posteriores incursiones en el parque llevaron a más encuentros no deseados con los militares. Relata Eddie Meireles. El resultado del interrogatorio fue fracturas en 4 costillas izquierdas y rodilla izquierda, una perforación con sangrado en el pulmón izquierdo, y peor, estuve hospitalizado durante 12 días en el Hospital Regional de Chapada en Seabra BA. Mi historial médico está ahí para cualquiera que quiera investigar. Por lo pronto, el investigador se jacta de poseer la primer selfie en la historia con un ovni, parte del grupo de fotografías que de acuerdo con el mismo Eddie Meireles, le provocarían persecución por parte de los militares,
así como la muerte y secuestro de algunos de los miembros de su grupo de investigación. Extraordinarias fotografías de una misteriosa esfera con brillantes luces, tomadas en 2011 en el Parque Nacional Chapada Diamantina, en Brasil. Aquí le presento este caso que vivió Tita Ureta, quien es una conductora de televisión e influencer de Chile. Ella se encontraba aparentemente de vacaciones en un lugar despoblado, en un bosque, cuando escucharon estos sonidos conocidos como el zumbido. Usted recuerda este fenómeno que a partir del 2011 se ha multiplicado en todo el mundo. Bueno, pues se escuche este sonido, vea dónde ocurrió y se dará cuenta que no hay una explicación. Ella misma está muy sorprendida, como se aprecia en el video. Escuche y observe con atención el siguiente video. ¿Qué pasa? No sé. No tengo miedo. Tengo miedo. Una buena loca que está teniendo un meteorito. Wow, ¿qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? Es de noche. ¿Es de noche? Nunca había visto esto. Sí, se cayeron los tapones. Ay, ¿qué pasó? Esta insólita grabación fue compartida en redes sociales el 19 de septiembre del 2024 y de acuerdo a la información, la protagonista de este evento fue la reconocida conductora de televisión e influencer chilena Isidora Paulina Ureta Fischer, mientras se encontraba en una casa de descanso en medio de una zona boscosa. En la grabación, al mismo tiempo de que en el cielo observamos el desarrollo de una extraña tormenta, acompañada de fuertes destellos, es posible escuchar a las denominadas trompetas del apocalipsis, las cuales hasta el día de hoy representan un verdadero misterio para la investigación. En esta ocasión, el sonido de las trompetas es muy diferente a otros casos que se han registrado a lo largo de los años. Tengo miedo. Una buena loca que está teniendo un meteorito. Analistas e investigadores asimismo encontraron un detalle muy singular durante la grabación de esta evidencia. Cuando la testigo realizaba un paneo del entorno, fue posible observar la presencia de una luz que se desplazó por el bosque. Al realizar un gran acercamiento y disminuir la velocidad, podemos apreciar que se trata de una esfera que emite un fuerte brillo. Se dice que en este punto en particular no hay caminos o cualquier otro elemento que pudiera explicar el origen de esta luz, por lo que es probable que se tratara de un fenómeno anómalo no identificado que estaría relacionado con los extraños acontecimientos registrados esa noche por la conocida influencer. Tercer milenio, Rubén Villatoro. ¿Qué es eso? Es de noche. Aquí le presento las ruinas de Naupahuaca, que contienen en sí mismas un secreto extraordinario. Vea usted la tecnología que se utilizó para poder pulir estas piedras, para hacerlas encajar. Una verdadera maravilla y poco conocidas hasta hoy. Están en Cusco, en Perú. Naupahuaca es un sitio arqueológico localizado en las montañas a 51 kilómetros de distancia de la ciudad de Cusco, en Perú. Consta de una serie de misteriosos portales tallados en la roca, con una precisión milimétrica, cortes perfectamente rectos y superficies lisas que difícilmente podrían realizarse con herramientas primitivas. Si bien se desconoce el uso original de este sitio, por siglos ha sido ocupado como una especie de templo o lugar para realizar diversos rituales. Aunque hay especialistas que piensan que fue creado por los incas, también hay muchos investigadores que no concuerdan con esto, ya que existe una enorme diferencia entre las construcciones incas y la perfección de los trazos de los portales de Naupahuaca, por lo que podría haber sido creada por una civilización anterior. Y es que la roca de los portales de Naupahuaca es tan dura como el granito, por lo que para realizar trazos tan exactos se necesitaría equipo especializado. Estas construcciones nos recuerdan a las encontradas en Pumapunku, en Bolivia, con bloques de varias toneladas de peso cortados a la perfección, como si hubieran sido creados con máquinas.
o los famosos sarcófagos de granito negro de Saqqara, en Egipto. De acuerdo con algunos investigadores, el estudio minucioso de las superficies de roca en Naupa Huaca demostraría que no hay evidencia de marcas dejadas por herramientas metálicas y que en cambio la roca parece haberse cristalizado, algo que solo es posible a una enorme temperatura. ¿Habrán sido los constructores de los portales de Naupa Huaca poseedores de una tecnología avanzada que se perdió en algún cataclismo con el paso de los siglos? ¿Habrán tenido sus autores contacto con otras civilizaciones en lugares tan alejados como el antiguo Egipto? Estas son preguntas para las que aún no tenemos respuesta y que nos demuestran que aún nos queda mucho por descubrir en nuestro planeta. Guillermo López, Tercer Milenio. Recuerde que de lunes a viernes a las 3 de la tarde presentamos en este mismo canal nuestro noticiario Tercer Milenio 360 Internacional. Véalo, ahí presentamos las que consideramos las verdaderas noticias, y realmente lo son. Noticias que no manejan otros medios. Yo lo espero a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y seguramente usted va a terminar siendo mejor si nos ve todos los días, ya lo verá. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces.